Hola, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de las Estirpe de Hermes y hoy venimos a hacer una lectura de los tránsitos y dar un consejito de las cartas. Y es que tenemos unos tránsitos con una potencia que si lo utilizamos desde la conciencia, o sea, poniendo foco y siendo conscientes, podemos hacer muchísimo trabajo. Pero bueno, lo primero que me gustaría hacer es felicitar a mis queridos Leo porque el sol ha entrado en el signo de Leo y comienzan su ciclo de cumpleaños. Así que mis felicidades. Si queréis una revolución solar, ya sabéis que tenéis mis datos de contacto en la cajita de la descripción. Ya sabéis que una revolución solar sirve para ver cuáles son los principales temas energéticos por los cuales te vas a ver influido este año. Y bueno, pues dicho esto, comenzamos. Y es que bueno, fijaros que tuvimos a Mercurio pasando por el punto donde está el Sol, luego a Venus y ahora tenemos al Sol. Hemos tenido un montón de planetas rápidos que han estado activando los mismos aspectos que está activando el Sol. Y entonces es curioso que el último planeta que pase por este punto sea el Sol, porque el Sol es un planeta que lo ilumina todo, que pone un foco gigantesco. De hecho, es el punto más gigante del sistema solar, lo que más masa tiene, lo único que tiene brillo propio, y donde está pone foco e ilumina, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es este famoso aspecto que ha estado activando el Sol? Primero, está activando un trígono con Neptuno y una oposición con Plutón, ¿vale? O sea, son dos planetas que son bastante antagónicos en muchos aspectos, ¿verdad? Porque fijaros, cuando el Sol entra por el signo de Leo, el Sol que representa nuestro sentido de identidad, nuestro yo nuclear, o sea, siempre la misión para el colectivo cuando el Sol entra al signo de Leo es ponernos súper en contacto con eso, con nuestro propio sentido de identidad, con nuestro yo nuclear, ponernos en contacto con nuestra chispa divina, aquello que nos hace únicos, aquello que nos hace conectarnos con nosotros mismos. O sea, dentro de cada ser humano hay algo que es único e irrepetible y es algo impactante, ¿no? Entonces eso es lo que yo llamo la chispa divina, es como un ese algo especial con el que somos creados. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo largo de la vida, pues vamos reencarnando y reencarnando con la finalidad de poder darnos cuenta a través de un millón de vivencias diferentes dónde radica esa chispa divina, ese punto de nuestro yo nuclear que quiere autorreconocerse en sí mismo, mejorarse, evolucionar en una vivencia tras otra. ¿Qué es lo que pasa a lo largo de ese camino? Que a lo largo de ese camino lo que va pasando es que muchas veces nos encontramos ante entornos un poquito adversos. Todos los seres humanos podemos tener dentro de nosotros ciertos miedos, vamos teniendo ciertas vivencias que hacen que se nos vayan generando dentro de nosotros miedos, heridas. Muchas veces todo esto forma parte de nuestro inconsciente. Ni tan siquiera somos conscientes de que eso está ahí hasta que no nos pasa algo potente y puede venir una situación o una persona y nos hace de espejo, nos trae una situación un poquito compleja y ahí, a través de esa vivencia, a veces tenemos un poquito de sufrimiento y nos damos cuenta, ponemos de repente foco, luz, conciencia de que eso que nos está pasando, bueno, pues es un espejo de una herida que tenemos y por eso nos necesitamos encontrar esa situación, esa persona, lo que fuere, con tal de que ahí nos demos cuenta de que nuestro yo nuclear, para poder acceder a lo más maravilloso, a esa chispa divina que dentro de nosotros, es algo que nos hace únicos. Bueno, pues para eso primero tenemos que darnos cuenta de dónde están esos miedos, esas heridas, esas creencias inconscientes que no nos dejan avanzar. Y bueno, pues estos tránsitos que hemos estado teniendo, por una parte aspecto armonioso a Neptuno, por otra parte y a la vez aspecto tenso a Plutón, están sirviéndonos a todos para que pongamos foco y trabajemos en esto, para que podamos desmantelar esas partes de nosotros que nos acompañan. ¿Cuántas veces tomamos decisiones desde el miedo, desde las heridas, desde creencias inconscientes que están muy erradas, que no forman parte de nuestro yo nuclear ni de nuestra chispa divina, sino que es otra cosa completamente distinto, ¿no? Entonces tuvimos a Mercurio en un trígono a Neptuno y oposición a Plutón, luego a Venus, lo mismo en la misma posición, porque como van un poquito delante del Sol, pues primero hemos tenido el tránsito de esos planetas y ahora tenemos el Sol, además en el día de hoy, completamente intensa esta posición astrológica, ¿verdad? Entonces, intentemos entender qué es lo que pasa con Neptuno y con Plutón, ¿vale? El trígono a Neptuno, oposición a Plutón.
Porque la diferencia con el Sol es que el Sol tiene tanta luz, de hecho es el único astro del sistema solar que tiene luz, que ilumina. O sea, donde está el Sol es que ponemos foco, ponemos conciencia, o sea, donde está el Sol hay luz. Y si hay luz, hay visión, tenemos la capacidad de poder ver cuando hay claridad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Fijaros, Neptuno, ¿qué es lo que nos hace? Nosotros muchas veces, Sol, nos identificamos, Sol, ¿vale? O sea, es el sentido de identidad que hemos venido a desarrollar, pero con la finalidad desde el punto superior que nos conectemos con esta chispa divina, desde la parte de baja conciencia, que lo podemos hacer todos nosotros muchas veces sin darnos cuenta, nos pensamos que nos estamos identificando con algo que en realidad estamos conectando desde un miedo inconsciente, una herida tal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos las cosas desde ese punto, pensemos en el trígono a Neptuno. Imaginémonos que tú tienes unas necesidades internas que cubrir, puede que lo hagas 100% a nivel inconsciente, de hecho, Neptuno tiene que ver con la casa 12, el inconsciente. Entonces, esto es como ir por el desierto caminando. Tú tienes una necesidad, imagínate, ¿cuál es la necesidad si llevas 3 días caminando con un sol de justicia por por el desierto? Vas perdido, solo hay arena, tienes sed, tienes una necesidad, vale. Entonces llega un momento en que tienes una necesidad, tú crees que, bueno, es algo neptuniano, ¿no? Crees que de repente ves un oasis, o sea, estás alucinando, estás viendo de repente un lago de agua, una palmerita maravillosa que da sombra y dices, ¡buah! Por fin voy a poder suplir esta necesidad de sed que tengo. Llegas y empiezas a beber arena a paladas, tragas arena, te estás contando a ti mismo que es fresca agua, ¿no? Que es algo maravilloso, que estás satisfaciendo tu sed, pero es una fantasía de Neptuno, o sea, estás idealizando esa arena, piensas que es agua, porque tienes tanta necesidad de agua que tú te estás contando que es agua y en realidad estás tragando arena a paladas, ¿vale? Eso es Neptuno. O sea, con Neptuno desde la baja conciencia nos vamos a conectar con algo que desde nuestra necesidad vamos a pensar que es un ideal nuestro, por ejemplo, un ideal romántico, quiero tener el amor o quiero estar en este trabajo, o sea, te puedes contar mil milongas en cualquier aspecto de tu vida, o sea, cada uno sabrá dónde pone sus ideales, ¿no? Sus fantasías. El caso es que muchas veces hacemos las cosas porque tenemos una necesidad interna. Entonces, Neptuno actúa montándonos un espejismo. Nos plantamos las gafas de color de rosa y decimos, esta arena es agua. Esta persona que en realidad me está fastidiando, me está quizás, o igual no me está haciendo nada a mí, pero lo estoy idealizando, o sea, pienso que es agua y entonces le digo a todo el mundo, mira, qué agua más pura me estoy bebiendo, en realidad es pura arena, ¿no? Pero bueno, estamos actuando desde nuestra necesidad, nos plantamos las gafas de color de rosa de Neptuno y nos contamos una peli, vamos, digna de Hollywood. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega Plutón, ¿no? Y llega esa oposición del Sol con Plutón y de repente Plutón llega y dice, mira, te voy a dar un encontronazo, ¿no? O sea, ahí uno enfrente del otro. Te voy a estar dando la oportunidad de que te des cuenta de que esto forma parte de la sombra, que estás haciendo esto porque tienes un enganche, una necesidad, o sea, ese trabajo no está maravilloso, esa persona no es como tú te lo estás contando, o sea, estás intentando contarte las cosas desde tu necesidad, con lo cual te cuentas una película que no es real y un largo etcétera, ¿no? Entonces, además, llega el Sol y está en un sextil con Urano y con Marte. Y entonces tenemos ese Marte que está entrando en el signo de Géminis que, bueno, nos pone a nivel mental súper activos, nos pone a nivel mental, hace que nuestras ideas tomen fuerza. Y además Urano nos pone proclives a hacer cambios y Marte además en Géminis nos pone proclives a actuar según lo que pensamos, ¿vale? O sea, desde su parte más luminosa pienso y actúo. Cuidado también y precaución con esto porque en la parte negativa este Marte en Géminis nos puede hacer que digamos lo que pensamos sin ningún tipo de filtro. Entonces ahí pueden salir las palabras como dardos. Ahora, cuando Marte está en Géminis, el pensamiento obtiene poder. Y además, como está al lado de Urano, nos vemos más proclives a Marte, a actuar y a atrevernos a hacer cambios. Urano en Tauro, dentro de nuestra realidad material. Bien, entonces hemos tenido varios planetas que han pasado por el punto en el cual está el Sol en este momento. Pero claro, el Sol es un astro que le pone todo el foco, le pone toda la luz. O sea, Plutón que nos dice, haz una transformación, aunque sea dentro de ti.
dentro de tu ser nuclear. O sea, Plutón, el Sol en oposición a Plutón nos da la oportunidad de darnos cuenta de dónde radican esas sombras. Y las sombras que son esos miedos, esas necesidades internas que son autocreadas, que no son reales. Eso todo es Plutón. Plutón nos pone en contacto con el punto de la sombra, el espectro de la sombra que hay dentro de nosotros. ¿Vale? Entonces, bueno, puede que estemos dándonos cuenta. O sea, es un momento perfecto para quitarse esas gafas de Neptuno. Además, fijaros qué momentazo, ¿no? Venimos de tener 2 lunas en el signo de Capricornio. Y Capricornio es la realidad aumentada. Es hacernos cargo de nosotros mismos, madurar, ser responsables, ser coherentes, ¿verdad? Tenemos Saturno en Piscis, que se nos pide a todos a nivel colectivo que maduremos a nivel emocional, que maduremos todo ese punto de fantasía, de espejismo neptuniano. O sea, de hecho, nos dirigimos todos nosotros para dentro de un año a la conjunción de Neptuno con Saturno en el signo de Aries. O sea, es el momento de ser coherentes. Tenemos un año para hacer trabajo, pero como no seamos coherentes con nosotros mismos, para cuando ese Neptuno y ese Saturno entren en el signo de Aries, vamos a flipar, o sea, el conflicto interno que podemos llegar a tener, ¿no? Porque nos podemos dar un golpe enorme de realidad, ¿verdad? Que, bueno, puede que en muchos casos este tipo de cosas estén sucediendo. Así que, bueno, mis queridos hermeneutas, creo que tenemos unos días importantes para hacer un precioso trabajo con nosotros mismos, para dejar de tragar arena contándonos que es agua, por ejemplo, ¿no? Despejar espejismos, poner conciencia. O sea, una vez que uno pone conciencia dentro de uno mismo, todo en la vida cambia. Además, tenemos tránsitos muy buenos que nos ayudan. Por ejemplo, Marte en Aries. Marte en Géminis. Hemos tenido 2 meses de Marte en Tauro, que eso nos ralentiza, nos quita las ganas de movernos, nos pone muy pachorros. Y ahora en Géminis es una energía que nos vuelve a activar mogollón, que nuestra cabeza está ágil, que se mueve, que nos vemos con una incentivados a hacer lo que pensamos. Fijaros que ese Marte está en un trígono a Plutón. O sea, es como me doy cuenta de ciertas cosas que estaban guardadas dentro de mi subconsciente, que forman parte del espectro de la sombra, porque tengo la cabeza súper ágil, tengo un montón de ideas y soy capaz de actuar en base a lo que pienso, que es Marte en Géminis, cuando el pensamiento tiene poder, cuando la palabra tiene poder, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que podría ser súper constructivo trabajar esto bien. De hecho, si nos vamos a las cartas que han salido, fijaros que la primera carta que nos aparece es la carta de la coherencia. O sea, es una carta que realmente es muy de estos tránsitos, o sea, 100%, la carta de la coherencia, ¿verdad? O sea, ese punto donde lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos va todo en la misma dirección. O sea, es ese punto en el que no nos contamos más películas, no nos contamos que no quiero reaccionar ante esto o lo otro, o poner un poquito de límites a toda esta situación porque, bueno, pues me quiero contar que tengo que mantener la armonía o ciertas cosas. O sea, es ese punto donde uno no se tiene que traicionar a sí mismo, sino ser coherente con lo que piensa. A ver, esto por supuesto sin montar una batalla campal en la vida, o sea, haciendo las cosas desde la razón, tranquilamente, de una manera coherente, asertiva. Veis que o sea, aparece la carta de preparado y la carta de marcharse, o sea, hay mucha sensación de que estamos cerrando ciclos, 2 lunas llenas en Capricornio, o sea, es así 100%, ¿no? Cerrar memorias del pasado, antiguas mochilas emocionales, o sea, hacernos cargo, Capricornio, ¿de qué? Luna llena en Aries, perdón, luna nueva en Cáncer que hemos tenido a nivel emocional, de nuestro mundo emocional, hacernos cargo de las memorias del pasado, muchas veces darnos cuenta de que estamos repitiendo cosas que vienen en el árbol transgeneracional, que igual se ha repetido en nuestra familia generación tras generación, y ahora pues ese momento de madurar a nivel emocional, hacernos cargo, dándonos cuenta de dónde radican nuestras pequeñas cosas para poder ser un ser más completo, para poder conectarnos con nosotros mismos desde nuestra chispa divina, el verdadero núcleo de nuestra identidad, ¿verdad? Con nuestro yo superior, con lo más increíble que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, fijaros, nos aparece la carta del 8 de bastos al lado de la carta del mundo. O sea, pueden estar precipitándose eventos. Ya sabemos que el 8 de bastos es una carta que indica rapidez, velocidad.
Pueden estar precipitándose eventos que nos lleven a la carta del mundo, a estar concluyendo capítulos de nuestra vida de manera exitosa, cerrando etapas, concluyendo aprendizajes importantísimos para nosotros. Fijaros que la carta del mundo es Saturno, es ese punto de voy a madurar, voy a completar un ciclo, voy a sentirme que he hecho una maestría en algo, que soy el maestro de mi propia vida. O sea, os prometo que cuando podemos descubrir cuando estamos idealizando situaciones, personas o cosas, porque nos conectamos desde un miedo, desde un apego, desde una necesidad, o sea, sentimos tanta iluminación interna cuando nos damos cuenta de dónde estábamos teniendo un neptunazo, que de repente podemos sentir de verdad un avance tan grande a nivel álmico. Sentimos que hemos madurado tanto que tenemos como cada vez más ese punto de acercarnos a conectarnos con nuestra realidad de verdad, desde nuestra chispa divina. O sea, unimos el cielo con la tierra, nuestro ser espiritual con nuestro ser mundano que vive una experiencia en la tierra material. O sea, cuando podemos unir esas dos facetas desde la coherencia, sentimos que hemos avanzado tanto. De hecho, fijaros, luego nos aparece la carta del carro, que es ese punto de avanzar, ir hacia adelante, ir hacia cosas nuevas. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el carro? Hacia el as de copas. Conectarnos de verdad con nuestra creatividad, con lo que amamos, con lo que nos encanta. Nuevos comienzos que parten desde nuestro corazón, desde una identidad saneada. Para muchos, bueno, esto podría ser incluso nuevos comienzos en el amor, nuevos comienzos laborales, o sea, nuevos comienzos en cosas que amamos, ¿no? Ya, cosas que uno le conectan de verdad desde su corazón, desde lo que disfruta. Entonces, bueno, la verdad es que sí, hemos tenido tránsitos potentes, ya se van a estar deshaciendo. Además, muy pronto va a entrar Mercurio retrógrado. Vamos a tener la oportunidad un poco de rumiar, ir hacia atrás, poner en orden cosas, hacer un repaso, porque estoy convencida que en el último mes que hemos tenido los tránsitos así un poquito más potentes, ¿verdad? Quien más o quien menos habrá tenido ciertas experiencias. Y bueno, pues cuando Mercurio se ponga retrógrado es el momento de mirar hacia atrás y digerir, ver qué nos quieren contar, esas experiencias, ¿verdad? Entonces, bueno, mis queridos hermeneutas, tenemos unos tránsitos fascinantes, súper interesantes. Espero que hagáis un buen trabajo con esos tránsitos, que podáis utilizarlos para vuestro mayor crecimiento personal. Y bueno, pues si tenéis algo interesante que se corresponda con esto, me encantaría leeros en los comentarios. Así que nada, mis queridos hermeneutas, os mando un besazo enorme y nos vemos, como siempre, por la estirpe de Hermes.